Joselito atesora la sabiduría de más de un siglo de tradición en la misma familia. Controlamos el ciclo completo de producción, desde la genética, alimentación, salazón, curación y envejecimiento en nuestras bodegas. Una obsesión por la calidad reconocida por los más importantes chefs, críticos y personalidades de todo el mundo que coinciden en proclamar a Joselito como el mejor jamón del mundo. En el siguiente manual de corte y conservación del jamón Joselito, desvelaremos las claves para una correcta manipulación, fundamental para sacar el máximo rendimiento de cada pieza y poder apreciar todos los matices y sutilezas que esconde esta singular joya gastronómica. Todos los jamones Joselito proceden de un cerdo de tronco ibérico alimentado con bellotas, hierbas y aprovechamiento de la dehesa, que nos permite apreciar, incluso desde el exterior, unas cualidades excepcionales. Su silueta estilizada y alargada, una caña fina, una pezuña negra, el corte en forma de V y la fluidez de su grasa que se deshace al rozarla con los dedos. Además, cada pieza tiene una vitola identificativa y otra inviolable, con la añada y número del jamón, como los grandes vinos, lo que nos permite apreciar el tiempo extraordinario de curación de cada jamón Joselito. Partes del jamón. En el jamón se aprecian 4 zonas con diferentes características. La maza es la zona más jugosa y que presenta mayor cantidad de carne. La babilla es más estrecha y normalmente más curada que la maza. Es la parte más magra y menos jugosa. La punta es el extremo opuesto a la pezuña, es muy sabrosa y posee un apreciable contenido graso. El codillo es la parte más alta de la maza, de exquisito sabor, muy dulce y aromático. El puesto de corte debe ser un espacio limpio y seguro donde podamos trabajar cómodamente. La ubicación del jamonero debe tener la altura adecuada al nivel de las manos y estar perfectamente plano y estable. El jamonero es fundamental para cortar correctamente el jamón. Lo más importante es que sujete la pieza con firmeza y asegurarnos de que no haya posibilidad de desplazamientos. El equipo necesario para el corte consta de 3 tipos de cuchillos. El cuchillo jamonero, largo y flexible, con el que extraeremos las lonchas. Un cuchillo con dientes de sierra para retirar la corteza, tipo cuchillo de cortar el pan. Un cuchillo puntilla, cuchillo corto y fuerte terminado en punta para realizar cortes precisos en las zonas más angulosas y para la importante labor de separar el jamón del hueso. Por último, dispondremos también de una chaira, fundamental para mantener los cuchillos bien afilados. Si trabajamos con los útiles en perfecto estado, conseguiremos hacer el corte casi sin esfuerzo y sin brusquedades. Para una presentación más cuidada, podremos utilizar también unas pinzas que nos permiten manipular las lonchas al colocarlas en el plato. La primera duda que nos surge es la zona por la que vamos a empezar la pieza. Si el consumo del jamón Joselito va a ser rápido, empezaremos por la maza, colocando la pieza con la pezuña mirando hacia arriba. Si por el contrario preveemos un consumo más lento, lo que ocurre habitualmente en casa, es preferible empezar por la babilla, ya que esta parte, al tener menos grasa infiltrada, puede secarse antes. La temperatura de corte recomendada es de unos 25 grados aproximadamente. Para que las características organolépticas del jamón Joselito se aprecien perfectamente, es necesario que el jamón esté a temperatura durante varios días, aproximadamente 2 semanas. El primer paso es realizar un corte con el cuchillo de sierra alrededor de la caña, en la parte estrecha del jamón cerca del hueso. Extraemos la corteza cortándola en dirección al anterior corte transversal y procurando hacerlo en el sentido contrario de nuestra mano para evitar cortarnos. Es fundamental que la mano que queda libre permanezca siempre detrás del cuchillo. Podemos utilizar también un guante metálico de malla para mayor seguridad. Una vez quitada la corteza del jamón, debemos eliminar las capas externas de grasa de color amarillo intenso. Siempre cortaremos en dirección desde la pezuña al hueso de la cadera. Si el consumo del jamón Joselito está previsto que sea en un mismo día, podemos eliminarlo por completo de piel y grasa, dejando visible toda la pieza perfectamente limpia.
En cambio, si su consumo va a ser más lento, únicamente limpiaremos la parte que se vaya a consumir inmediatamente. De esta manera, el resto de la pieza quedará bien protegida y evitaremos que el jamón quede expuesto al aire. Debemos conservar varias lonchas de grasa de las primeras capas, finas y blancas, que nos servirán después para proteger el jamón una vez hayamos terminado el corte. Es muy importante que el corte esté siempre limpio y perfilado, evitando así que se reseque y que aparezcan sabores rancios. Hay que ir con mucho cuidado y no retirar la grasa blanca que aparece en el interior. La grasa saludable del jamón Joselito es la responsable también de su maravilloso sabor, y es fundamental su combinación con el magro. Esta grasa es aromática, sabrosa, de delicada untuosidad y saludable. Empiece a cortar por la maza. Tras una primera capa de grasa aparece el magro, que presenta un veteado de grasa abundante. Cuando lleguemos al hueso de la cadera, haremos un corte incisivo con el cuchillo fino alrededor del hueso para separarlo del jamón. Esto facilitará extraer las lonchas en esta zona. Según vaya saliendo el hueso a la superficie, deberemos volver a realizar esta operación. Seguimos cortando lonchas por la superficie que teníamos y por la nueva que nos aparece tras el hueso, la punta. La hoja del cuchillo debe apoyarse con firmeza sobre el jamón, realizando un vaivén armonioso y lento sin forzar nunca el corte. Si el cuchillo está bien afilado, se deslizará fácilmente con ligeros movimientos, como si estuviéramos tocando un violín. La mano libre no sirve más que para retirar las lonchas una vez cortadas. Hay que tener siempre la precaución de mantenerla por encima del cuchillo. El objetivo es conseguir lonchas pequeñas y finas de unos 4 o 5 centímetros de largas. Para conseguir un sabor pleno, es conveniente que en todas las lonchas haya suficiente cantidad de grasa y magro. Hay que procurar que la superficie esté siempre plana, perfectamente horizontal y sin escalones o curvas. Al seguir cortando, el próximo hueso que nos encontramos es el fémur. Una vez terminada esta parte, es el momento de dar la vuelta al jamón y colocarlo con la pezuña hacia abajo. Comenzamos a cortar la babilla. Procederemos a su limpieza de modo similar al corte de la maza, con la diferencia que aquí vamos a retirar menor cantidad de grasa. Esta es una zona más estrecha y menos provista de tocino, lo que ha hecho que su maduración sea mayor que la anterior. Es recomendable que las lonchas presenten un pequeño ribete de grasa exterior, lo que las va a hacer más apetitosas. Volvemos a voltear el jamón y seguimos cortando por la parte de la punta. En la parte superior, procedemos al corte del codillo, una zona especialmente sabrosa. El codillo se puede cortar a tacos o en lonchas. Una vez llegamos al hueso del peroné, realizaremos un corte profundo y lo retiramos haciendo palanca. Una vez terminada la pieza, en lo que se refiere a obtención de lonchas de las partes más musculadas, se pueden obtener taquitos, que pueden consumirse directamente o emplearse para cocinar. También con la grasa sobrante, siempre blanca, podemos enriquecer muy distintos platos y es una parte del jamón muy valorada entre los grandes profesionales de la restauración. Por último, el hueso, aunque esté perfectamente pelado, es ideal para dar sabor a cocidos, pucheros y caldos. Para este uso suele serrarse en trozos de tamaño medio que incluso pueden congelarse sin problema para un uso posterior. Conservación del jamón Joselito. Guarde el jamón en un lugar fresco y seco, a salvo de la luz directa del sol, si no lo va a abrir en un tiempo. Si el jamón se va a consumir en el plazo de un mes, hay que conservarlo a unos 25 grados centígrados. Si vamos a conservarlo por un periodo más largo, entonces debe estar conservado a una temperatura de 15 grados aproximadamente. Retire el papel con el que llega envuelto y lo dejamos colgado sin cubrir para que se airee.
Una vez ya hemos iniciado el corte, es muy importante hacer una buena conservación para evitar que se reseque. Para ello, utilizaremos la grasa exterior de recubrimiento que hemos guardado en la primera parte del proceso. Adheriremos las lonchas de tocino en la superficie del jamón expuesto como una segunda piel. Asegúrese de que queda bien cubierta toda la superficie de corte con el tocino. A continuación, la envolveremos fuertemente con film de cocina transparente. Así, impediremos el contacto con el aire y la grasa seguirá nutriendo la superficie de nuestro jamón. Es fundamental evitar la exposición prolongada de las lonchas de jamón al aire. Procure cortar siempre la cantidad de jamón que calcule que va a consumir, y justo en el momento antes de su consumo. El jamón Joselito es un producto completamente natural con unas cualidades muy especiales, sin aditivos ni conservantes, por lo que necesita un tratamiento especial y mantenerse en condiciones adecuadas de temperatura, aireación y humedad. Cortar bien el jamón significa aprovecharlo íntegramente, consiguiendo el máximo rendimiento y los mejores resultados sensoriales. El corte del jamón es un arte que se perfecciona con el tiempo y requiere hacerlo con calma. Disfrute de este ritual y siga cuidadosamente todos los pasos del manual para alcanzar la máxima exquisitez de su jamón Joselito. Las lonchas deben colocarse en el plato de forma que se consiga un cierto solapamiento, lo que significa que no deben ser muy separadas, pero tampoco amontonadas. Las lonchas deben ser finas y casi translúcidas, brillantes, aromáticas y jugosas. El buen cortador además consigue repartir en cada loncha la grasa propia del ibérico con el magro, lo que aportará esa untuosidad y excelencia tan característica de nuestro jamón. Cuando empezamos un jamón para ser consumido en su totalidad de forma inmediata, es recomendable combinar las lonchas de las diferentes zonas. Así conseguiremos apreciar y saborear los diferentes aromas y matices que esconde cada parte del jamón. Algunos cortes dejan a la vista unas pintas blancas que son resultado de una curación prolongada y por lo tanto garantizan la máxima calidad de ese jamón. Técnicamente son cristalaciones resultantes de la precipitación de la tirosina, que es un aminoácido propio de la carne provocado por las diferencias de temperatura extremas que tienen lugar de forma natural en nuestras bodegas durante el largo proceso de curación del jamón Joselito. Es una muy buena señal y no hay que desecharlas nunca. De un jamón Joselito de aproximadamente 9 kilos podemos obtener una media de 50 raciones de 80 gramos. El jamón Joselito es un producto único, representante por excelencia de los alimentos de alta calidad gastronómica. Es muy saludable y con un alto valor nutricional. Gracias a la alimentación 100% natural de nuestros animales, el jamón Joselito acumula ácidos grasos saludables, principalmente ácido oleico, el mismo que encontramos en el aceite de oliva. Además, es rico en vitaminas, antioxidantes naturales y quercetina, que disminuyen el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ayudan a reducir el colesterol y son un agente protector contra la arteriosclerosis. El jamón Joselito es una joya gastronómica reconocida y aclamada por los principales chefs y críticos gastronómicos internacionales, además de los paladares más exigentes. Un producto de excepción que se disfruta solo en las mejores tiendas especializadas y en los más prestigiosos restaurantes del mundo. Joselito, más que una marca, una leyenda.